Estás escuchando Castellón Confidencial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un abrazo fuerte a la gente bien informada. Bienvenidos, curiosos, dudosos, conspiranoicos, pero con rigor, y gente que no se cree nunca la versión oficial. Gracias por estar ahí. En las emisoras de Decisión Radio estamos cada día, y en Gran Vía Radio Barcelona a las 6 de la tarde, BOM Radio Benidorm a las 11 de la mañana y 8 de la tarde, y Radio Montaña Leonesa a la 1. Un abrazo a H50, el cierre digital, 24heconomia.com y tantos amigos y digitales que reproducen este espacio, parte de él. El objetivo no es otro que saber lo que ocurre a nuestro alrededor y no creernos casi nunca lo primero que nos cuentan. Y haciendo eso, le aseguro, estará usted bien informado, tendrá su propia opinión. Empezamos. Castellón Confidencial. Fíjense, ¿cuántos meses estuvimos pidiendo los compañeros de prensa en Moncloa el nombre de los miembros del comité de expertos que gestionó la pandemia del COVID en España? ¿Cuántos? Prácticamente un año. No había forma de que nadie nos diera nombres. Se hablaba del comité de expertos, hasta se hicieron bromas, recuerdan, el comité de expertos no existe, y ellos lo negaban por activa y por pasiva. Bueno, señores, el Partido Popular fue más allá. Hizo una pregunta al defensor del pueblo, y tarde, más de un año tarde, pero al fin, el defensor del pueblo, que es Gabilondo, Ángel Gabilondo, ha respondido. Sí, ya sé, no lo han visto en la mayoría de televisiones, ¿verdad? Claro, pero ha respondido. Y lo que dice el defensor del pueblo es que no hubo comité de expertos. A ver, es muy grave lo que estoy contando, tan grave que debería provocar la dimisión de más de uno. Me vienen a la memoria infinidad de momentos, por ejemplo Fernando Simón, que aún sigue manteniendo el mismo cargo que tenía. Si aquí vuelve otra pandemia, la gestionará igual de mal este hombre. Cuando le preguntamos quiénes eran, hasta dijo cuántos eran, 12. Escuche. En cuanto al equipo, no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo, porque en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad. Por lo tanto, si me permiten, no voy a dar el nombre de ninguno. Es un equipo de técnicos que trabajan en la Dirección General de Salud Pública, que están trabajando muy estrechamente cada uno de ellos con la comunidad que les corresponde. Es un equipo, si no recuerdo mal, tenemos 11 personas, me parece que somos 11 personas, 12 trabajando 12. Con las... Somos 12. No confundan. Esos son los técnicos de la Dirección General de Sanidad en cada comunidad autónoma, no el comité de expertos que asesoraba al gobierno. Señores, no existió jamás. Escuchen cómo tomaba las decisiones este comité inexistente, por ejemplo, para colocar o quitar la mascarilla. Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad. Probablemente mañana por la mañana, haciendo obligatorio el uso de mascarillas. Ya era obligatorio el uso de mascarillas en los transportes públicos. Ayer, después del Comité Técnico de Desescalada y de una reunión... Comité Técnico de Desescalada. Jamás se creó un comité de expertos para la desescalada. Jamás, lo dice el informe del Defensor del Pueblo. Jamás hubo un comité de expertos. Cada vez que hablaban, se lo inventaban. Simón, Illa y el propio Sánchez. Pese a los enormes progresos que hemos logrado, hoy por hoy todavía estamos en la senda del cumplimiento de estas orientaciones que marca la Organización Mundial de la Salud, y en consecuencia no es posible levantar las medidas generales de confinamiento y pasar a la fase 2, que se conoce como desescalada. Por ese motivo,
tras haber escuchado al comité científico y tras la reunión del comité técnico que celebramos todos los días, bien, hoy junto... Mentían, simplemente mentían. Miren, la respuesta de la directora general de Salud Pública a preguntas del Defensor del Pueblo, y la leo textual del informe de Ángel Gabilondo. No existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento. Jamás existió. La ley de transparencia, el artículo 6.1, obliga a que el defensor haga la pregunta. Evidentemente, Sánchez ya le ha dicho a Gabilondo que no publique nada más hasta pasadas las elecciones del 28 de mayo. Tenía, por una parte, el informe anual que el Defensor del Pueblo le tocaba hacer público ahora, y por otra, un informe sobre la ley sí es sí. Bien, pues los dos al cajón, no perjudiquen como este, que se le escapó, que lo publicó, pero que ya se encargó el gobierno que las terminales mediáticas no le dieran demasiado bombo. Lo han oído ustedes, ha sido portada en muchos periódicos, ha abierto muchos informativos, muy poquitos, ¿verdad? Apenas ninguno. Nos mintieron durante meses, nos confinaron, nos pusieron o quitaron la mascarilla. Dijeron que tal región podía salir y tal no, según decisiones políticas, porque jamás existió el comité de expertos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. En el apartado de sucesos, la historia de un exmilitar detenido por matar a un empleado de un club de tiro en Granollers tiene su aquel, y sobre todo no tiene explicación todavía. Acabó en Murcia, trasladándose, encañonando a dos veinteañeras. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola Albert, hoy nos tenemos que ir a Granollers, donde el sábado un empleado del club de tiro perdió la vida tiroteado por un hombre. El autor irrumpió en ese establecimiento, en un club de tiro, con una 22 que al parecer sustrajo del armero del propio club de tiro y disparó 5 veces a bocajarro contra el empleado. Esto ocurrió el sábado a las 8 de la tarde. Este individuo, el autor de los hechos, el asesino, huyó del lugar, obligó a 2 mujeres a trasladarle en un vehículo. La detención se produjo de forma casi inmediata. El siguiente día, el domingo, en Murcia, había logrado huir hasta Murcia. Se le incautan 2 armas, un revólver y una pistola. Y el perfil, por lo que ha trascendido, es una persona que conocía muy bien las armas, que sabía cómo disparar. Parece ser que fue militar o tuvo alguna relación con los militares, y ahora mismo estamos todavía en fase de investigación para saber sobre todo la motivación que llevó a esta persona a acabarla con la vida de un empleado de un club de tiro en Granollers. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. En esta mesa para empezar semana tras Semana Santas y fiestas, Fran Hervías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Albert? Muy bien. Nuestro eterno meteorólogo, geólogo, geógrafo, secretario general de Ciudadanos, senador, diputado. Bueno, ¿qué no ha sido Fran Hervías? Parece que hayas vivido varias vidas. Tengo tu libro en mis manos, Ciudadanos, la historia jamás contada, con prólogo de Juan Carlos Girauta, que tuve el honor de presentar en Madrid.
y que dio mucho que hablar esa presentación. ¿Qué tal va el libro? ¿Qué tal está Editorial Península? ¿Contentos? Sí, la verdad que muy bien. Ha sido número 1 en ventas durante 4 días. Está siempre en el top 5 de los libros más vendidos en el área de partidos políticos, de política. Así que parece que está gustando. La gente me sigue escribiendo, llamándome, que les está gustando mucho. Así que me alegro, vamos. Hablaremos del libro. En la presentación, por cierto, estaba nuestro otro contertulio, Paco Álvarez, historiador, nuestro colega habitual. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas tardes, pues encantado de estar en tan buena compañía. ¿Te lo pasaste bien? Ya tenía ganas. Te lo pasaste un poquito bien. Joder, estuvo muy bien la presentación. Hombre, no he estado todavía en una presentación en la que hagas tú, en la que no me lo pase bien. Pero es que luego, hombre, con Girauta y con Fran, es que ya había ahí el mejor de cada casa. Estaba Girauta es Miguel de Cervantes ya. Totalmente. Es un genio, es un intelectual y le ves y sienta cátedra. Es un personaje que este país algún día reconocerá su valía. Hemos tenido diputados y portavoces buenísimos y él ha sido uno de ellos. Sí, es un nivel él con Guillermo Díaz, quiero decir, con alguna gente de Ciudadanos, un nivel tan por encima de lo que hay de media en el Congreso. Sí. Una barbaridad. Bueno, empezábamos programa explicándole a nuestros amigos que durante Semana Santa el Defensor del Pueblo sacó un informe oficial en el que reconoce que nunca existió el comité de expertos, que la pandemia la gestionaron políticos, que tampoco existió ningún comité de la desescalada, o llámenle ustedes como quieran, que las decisiones las tomaban los cargos políticos según interés. Algo que era un rumor, pero que sea oficial no merecería la explicación de alguien. No sé, que ya no digo que dimitan, porque esa palabra no existe, creen que es un nombre ruso, pero que alguien dé una explicación, lo mínimo. ¿Hay que esperar algo, Hervías, o nada? Bueno, pues lógicamente, por desgracia, pues vamos a esperar sentados, ¿no? Pero tampoco es novedad que este gobierno se demuestre que ha vuelto a engañar, ha vuelto a mentir a los españoles. Ya no es algo, por desgracia, que nos sorprenda. En un país con un gobierno serio, pues el propio presidente del gobierno tomaría medidas y asumiría responsabilidades, si no él, parte de su equipo con dimisiones. Sí, pero como tenemos un presidente que es el primero que miente y engaña, pues pero igual. En el resto de países europeos, Fran y Paco, ha habido comisiones de investigación de qué tal lo han hecho en pandemia. Por ejemplo, en España más de 120.000, 140.000 muertos. No sabemos ni la cifra exacta oficial. Como mínimo, un informe, una sesión en el Senado, en el Congreso, comisión de investigación independiente. Aquí se ha pasado el tema, aquí se ha corrido un tupido velo, una cortina opaca para que nadie mire atrás. Y eso me parece un error. Si vuelve otra pandemia, lo harán igual de mal. Paco, tú conoces gente que murió igual que yo, ¿no? Claro que sí, no, es que esto es una barbaridad y no se nos puede pasar. O sea, lo que pasa es que es como que ya lo dábamos por asumido, ya sabíamos que era mentira, ahora se ha demostrado que era mentira, pero es que es como lo de la frase esa de sabemos que mienten, saben que sabemos que mienten, etcétera, etcétera, pero algo debería de pasar. O sea, no puede ser que seamos eso, como has dicho, un país donde ni siquiera el gobierno ha reconocido oficialmente una cifra de muertos coherente durante la pandemia, o sea, ni siquiera contar los muertos. Y ahora eso, y todas las veces que nos dijeron no podéis iros de puente porque el comité de desescalada, porque el comité de expertos, no podéis poneros la mascarilla o tenéis que poneros 3, o la FFP2 que era mala, ¿os acordáis cuando la regaló Ayuso? Era muy mala y no servía para nada, y luego no, era la mejor que había. O sea, quiero decir, nos han tomado tanto el pelo y nos hemos acostumbrado a que nos tomen el pelo que no sé, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo nos tienen que pinchar para que reaccionemos? Porque es tan triste tener asumido que tu gobierno te miente y te ha mentido y que no pasa nada.
asumido y tragando y adelante. Entonces hemos de pensar que si abrían un territorio socialista y cerraban uno del PP era por intereses, porque no había experto que lo dijese, que el uso de la mascarilla aquí sí, allí no se usaba con interés partidista. Es muy grave lo que digo, es tan grave como poner el escaño y el sillón por delante de la salud pública. Y aquí no dimite nadie. Es más, Fran, Salvador Illa sigue siendo el elefante blanco en Cataluña, como si fuese un gran descubrimiento, con perdón, que le conocemos hace años, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Vemos que al final aquellos que llevaron a España a ponerse a la cola de un hundimiento económico en plena pandemia, es que España era el último país. El último país de la cola y el primero en destrucción de empleo y en pérdida de capital. Y vemos que la persona que estaba dirigiendo todo eso, que es Pedro Sánchez, y Salvador Illa, que era el que era ministro de Sanidad entonces, y el que estaba dirigiendo y tomando las decisiones políticas sobre esos estados de alarma inconstitucionales, muy fuerte. Ahora es, efectivamente, el mirlo blanco, el Salvador de Cataluña, y allí sigue, como si no hubiese pasado nada, tranquilo, con su coche oficial para arriba y para abajo, como si con él no hubiese ido la cosa, cuando se va demostrando que no solamente la gestión fue nefasta, sino que encima nos mintieron y nos engañaron. Bueno, amigos, tenemos que hablar del libro de Fran Hervías, pero antes de la muerte de un gran amigo que se nos ha ido en el día de hoy de un infarto. Fernando Sánchez Dragó, 86 años. En el último mes le tuve en la radio, aquí en el podcast y en la radio, y le tuve en un canal en Castilla y León Televisión, y me decía, caray, Albert, estás en todas partes. Le tenía un cariño muy especial porque era un inteligente intelectual, alguien listo, con una capacidad mental brutal a su edad. Bueno, cuando yo le conocí hace ya muchos años, la época de Telemadrid, que hacía los informativos con un gato sobre la mesa, que ya había escrito 20 libros, era una referencia, pero ya entonces tomaba 60 o 70 pastillas anti-aging para combatir el paso de los años. La última vez que le vi, como digo, hace pocas semanas, me dijo que había reducido a 20 o 30 diarias. Yo no sé si fue por eso, pero estaba perfecto para la edad que tenía una mente lúcida. Le habrán visto en muchos medios por ser el inductor de la moción de censura de Tamames, ¿no? Pero al final ha sido un infarto y no su edad lo que ha provocado ese adiós. Yo sé que le conocisteis también, no sé si los dos o solo tú, Fran. ¿Tú, Paco, le conociste a Sánchez Dragó? No, yo coincidí con él un día, pero vamos, nada, de 4 palabras y admiración. Conocía sus libros y conocía su historia. Quiero decir, es una persona que muchos le han llamado fascista cuando estuvo en la cárcel en 1956 por su antifranquismo, cuando tuvo que exiliarse. O sea, quiero decir, es un gran... bueno, hemos hablado antes de Girauta. Hombre, era comunista, es que Tamames y él estaban fundando el Partido Comunista o asociándose a ese partido los primeros, sin ser comunistas, como él decía, pero formaba parte de una época de España en la que estar contra Franco era hacerte del Partido Comunista, ¿no? Que nada tenía que ver. Tú, Hervías, tuviste más relación con él, ¿no? Bueno, yo he coincidido, no he tenido lo que es una relación personal con él, por desgracia, vamos, no la he tenido, sí que hemos coincidido en varios encuentros con más gente, y realmente, vamos, me he quedado consternado y de esto porque lo desconocía. Desconocía el fallecimiento de Sánchez. Llamaré a su hija ahora para hablar con ella. Tuvo, que yo recuerde, Ayanta es la que yo conozco, pero tuvo 4 hijos, la última ya con 80 años,
Y como era un provocador, que lo que más le gustaba a él era provocar, me decía: tengo la placenta en la nevera, un día nos la cenamos. Era así, Sánchez Dragó es así, era así, sí. Era un loco maravilloso de la vida, inteligente como pocos, que se reía de las críticas. Bueno, no quiero olvidarme de su figura y de la última entrevista hace nada, un mes, a este programa. Don Fernando Sánchez Dragó. Bienvenido, don Fernando, ¿cómo está usted? Hola, bueno, con 86 años, casi los mismos que Ramón Tamames, un poquito menos. Bueno, él es mayor. 3 años más, bueno. Lo cual no impide que estuviéramos juntos, nada menos que en la cárcel de Carabanchel en 1956, y ahí nació nuestra amistad, que se ha mantenido y es un honor para mí a lo largo del tiempo. Eran los dos universitarios opositores a Franco y tenían que promover y querían promover un manifiesto contra Franco. Ahí fue cuando les pillaron. Bueno, no fue exactamente un manifiesto contra Franco. La verdad es que fue una operación que resultó ser de amplia escala. O sea, Ramón Tamames, Javier Pradera, Julio Diamante, Enrique Mújica, yo y alguno más que en estos momentos se me escapa, refundamos el Partido Comunista bajo la batuta de Jorge Semprún, alias Federico Sánchez, en 1955, en las aulas y en los pasillos de la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí nació el proyecto de convocar un congreso universitario de escritores jóvenes. Aquello era un movimiento regeneracionista, por así decir, que efectivamente surgía alrededor, bueno, de gentes que éramos o queríamos ser escritores, pintores, compositores, cineastas, economistas, como en el caso de Tamames. Y aquello se fue disparando. La muerte de Ortega y Gasset fue también determinante, total, que se produjeron una serie de acontecimientos que yo he contado con mucho detalle en mi último libro, Galgo Corredor, que es el segundo volumen de mis memorias, total, que acabamos sacando nada menos que 10.000 estudiantes a la Gran Vía, wow. En lo que fue la primera gran manifestación que hubo contra el régimen después de la Guerra Civil. Aquello, bueno, el ejército se acuarteló, hubo crisis de ministro, cayeron varios ministros, entre ellos Ruiz Jiménez, que era tío mío, que era ministro de Educación, que era el que había abierto iniciativas como la nuestra en la Universidad de Madrid, y todo aquello efectivamente fue la primera gran crisis del régimen. Y acabamos en la cárcel, bueno, pues una serie de personas, muchas de ellas futuros próceres, futuros padres de la patria: Ramón Tamames, Dionisio Ridruejo, Alberto Ruiz Gallardón padre, sí, Enrique Mújica, Vicente Girbao, Javier Pradera, etcétera, etcétera, etcétera. Qué tiempos. Bueno, casi premonitorio, porque luego Sánchez Dragó ha estado un montón de veces en la cárcel, ¿no? Por culpa de... Pues esa fue la primera, luego estuve 4 veces más. Exacto. Y luego estuve en cárcel domiciliaria, en prisión domiciliaria, otros 8 meses, y luego estuve más de 6 años en el exilio. Así que tengo una carrera patibularia verdaderamente muy vistosa. Tiene la carrera de lo que hoy en día llaman un facha, ¿no? Efectivamente, pero es que ahora te llaman facha, hagas lo que hagas. Lees un periódico, eres un facha. Te metes el dedo en la nariz, eres un facha. Te gustan los espárragos de Pamplona, eres un facha. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. De Vichy, por favor, de Vichy catalán para Fran Herbias, que aunque su alma es granaína, se crió en Tossa de Mar. Por lo tanto, el Vichy catalán no te es ajeno, Fran, que no. Eso no, además muy cerquita de Tossa de Mar. Está... Claro, sale de ahí, del fondo de la tierra, muy cerquita. El padre guardia civil, por eso naciste en Tossa, ¿no? Claro. Sí. Eso no sirve. Conocí a tu padre y a tu madre en la presentación del libro, encantadores, muy amables, y lo han pasado mal por meterte en política, me di cuenta de eso. Bastante mal. ¿Que sí? ¿Por qué este libro ahora, Fran? ¿Por qué Ciudadanos, la historia jamás contada, ahora y en este momento? Bueno, el libro no se escribe en 2 semanas, es decir... Me he tirado mi tiempo, mis meses, más que escribiéndolo, corrigiéndolo, ¿no? Y mirando que quedara un libro que fuera cómodo de leer, que explicara desde una perspectiva política la historia de Ciudadanos sin entrar en temas personales, ¿no? Esto no es un libro de ajustar cuentas ni arruinarle la vida personal a nadie, sino simplemente explicar, ¿no?, la parte política
de 15 años, ¿no? Que he estado en Ciudadanos desde su fundación hasta que me voy en marzo del 2021, y decidí escribirlo por un lado para arrojar luz, ¿no? Y respuestas a muchas preguntas que mucha gente se hacía, y por otro lado para hacer un poco de justicia ante tantas falsedades y tantas mentiras que se han publicado sobre mí. Entonces yo pensaba en mi hijo, que tiene 2 añitos, y decía, si cuando sea mayor y comience a leer, que no se crea internet, todo lo que hay de su padre, ¿no? Efectivamente, digo, yo creo que tiene que te han tener... llamado señor Lobo, tránsfuga. Bueno, a ti, es más, a mí, por presentarte el libro, me han masacrado en redes. Sí, realmente es incomprensible, ¿no? Porque además son los que se llaman, que dicen que son liberales, pero después a la hora de la verdad son los que intentan coartar los derechos individuales de las personas. Yo, que dejé mi acta de senador por principios, y que por un gesto de honestidad dejé mi acta porque Ciudadanos estaba pactando con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias, nada más y nada menos, entonces decidí irme, porque antes de cambiar de principios prefiero cambiar de partido. Y claro, me llaman tránsfuga, una persona que ha dejado su acta, ¿no? Y entonces yo, cuando veo que hay gente que después dicen, me voy, pero me quedo el acta, porque si dejo mi acta, este acta va a servir para que tenga un escaño más Pedro Sánchez de Pablo Iglesias, y entonces también comienzan a decir, oye, aclararos un poco, ¿no? Los que dejamos el acta nos criticáis, los que se quedan en el acta nos criticáis, los que... Oye, un poco de coherencia, ¿no? En definitiva, lo que les pasa a la actual dirección de Ciudadanos, ¿no? Hay mucha gente de Ciudadanos, más allá del posible sectarismo, es que es gente que lo va a tener difícil volver a la vida privada, ¿no? O que no van a vivir tan cómodamente como han vivido estos años, calentando un escaño, porque han trabajado poco. Entonces, en esa parte, en esa coyuntura, pues lo tienen complicado. Entonces, el libro básicamente es hacer justicia para que mi hijo, cuando sea mayor y lo lea, pues sepa, bueno, pues mi padre hizo esto, porque cuando mi hijo sea mayor, a saber dónde estamos cada uno, ¿no? Pues yo ya no se sabe de uno dónde puede estar, y más teniendo tanta gente que te promueve tanto odio por muchos sitios. Entonces, dejo un libro escrito que mi hijo sepa lo que es, y también de cara a escribir lo que ha sido para mí una parte de la historia de España. Cómo se consiguió, porque Ciudadanos ha dejado un legado muy importante, el Ciudadanos auténtico, no el actual. Hemos conseguido un cambio en Andalucía. La dedicatoria a tu hijo, la dedicatoria lo resume todo. Unos locos muy cuerdos soñamos con dejarles una España mejor. Lo que pasa es que de esos locos muy cuerdos aparecen personajes curiosos, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, es uno de ellos. Tú la protegiste, tú la elevaste, fuiste tú quien la recomendó cuando era una militante de base. ¿Sigues defendiendo que se va al Partido Popular? Sí, vamos, a ver, no solo la defendí, sino que además me tuve que enfrentar a aquellos que ahora le hacen palmas porque no la querían ni en pintura. Es decir, que... No me digas. Sí, que es muy curioso, ¿no? Estos que tanto la aplauden y... Bueno, ahora ya la han dejado un poquito de lado, parece ser, pero bueno, el que daba la cara, el que la defendía, la protegía, y hasta me tenía que enfrentar a veces con muchos de ellos, era yo. Es decir, pero bueno, a la política y la vida política interna, al final... los compañeros de viaje pues son bastante raros. Ella ha declarado que se marcha a Jerez a vivir y dice que es para dejar la política, dedicarse a la vida privada. Tú has publicado, antes de que ella lo hiciese público, lo de Jerez, que lo que pretende es ser diputada por Cádiz del Partido Popular, cambiar de caballo. Efectivamente, sí, ella lo que está es, dije, igual que cuando Juan Marín salía diciendo que daba su palabra, que él de Ciudadanos iba a su casa y que nunca iría al Partido Popular, ni a un gobierno del Partido Popular, ahí lo tenemos, en un gobierno del Partido Popular, una persona que iba diciendo que daba su palabra y que de esto. Pero el caso de Inés es exactamente igual, ¿no? Inés, es que no hay nada malo en cambiarse, lo que es malo es no decirlo, o decir pongo la mano en el fuego, no hombre, no la pongas, que te queman, ¿no? Unos cambiamos de partido por no cambiar de principios, ¿no? Y yo cambio de partido por convicciones, otros lo hacen por necesidad, oye, que también es legítimo, cada uno lo hace por lo que quiere, pero Inés lleva negociando con el Partido Popular, parece ser su incorporación como número 1 en las listas por Cádiz, o entrar en un hipotético gobierno del Partido Popular. Hasta está poniéndose ya encima de la mesa si eso es entrar en un gobierno en la Junta de Andalucía.
Es decir, que está con todas las posibilidades abiertas. A ver, a mí me llegó, dime si es verdad, tú lo sabes todo. A mí me llegó que el Partido Popular llegó a ofrecerle a Inés Arrimadas ser portavoz del Partido Popular en el Congreso. Cuando aquel lío con Cayetán Álvarez de Toledo, que sí, que no. ¿Es cierto? Efectivamente, Pablo Casado le ofreció a Inés ser portavoz del Partido Popular en el Congreso. ¿Y por qué no aceptó? Ella dijo que no. Bueno, en aquellos entonces ella consideraba que Ciudadanos podía crecer, que podía tener su espacio, entonces decidió ser cabeza de ratón a cola de león, dicen, ¿no? Entonces en aquellos entonces Ciudadanos estaba en un 7-8% de voto y dijo que no, ella también estaba en una situación liderando Ciudadanos, con un partido que tenía, que fue lo que le dejamos a ella, 3.000 concejales, 167 diputados autonómicos, 8 eurodiputados, 7 senadores, 10 diputados nacionales, es decir, que era la tercera fuerza política a nivel municipal y autonómico de España, gobernando para 20 millones de españoles. Es decir, no entonces poco, ella tenía una situación de fuerza importante. ¿Qué pasó? Pues que esa herencia que ella cogió y ese músculo y esa fuerza política que heredó de Ciudadanos, pues en estos 4 años pues no supo gestionarlo, y ahora yo creo que estará diciendo, ay, a lo mejor tenía que haber aceptado cuando me ofrecieron ser la portavoz. Ya, déjenme saludar a un buen amigo al que quiero mucho, y la mesa también, aquí Fran Nerviás, aquí Paco Álvarez. Carlos García Danero, ¿cómo estás, diputado? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, buena gente la que tienes ahí. Buena gente, buena gente. Oye, un abrazo, Carlos. Lo de Otegi merece un minuto. Quiero que escuchen porque apunta directamente hacia ti, y lo de apuntar con Otegi es textual, claro, no es un eufemismo. Escuchen. Pero hay gentes aquí que se hartan de hablar de Navarra y de los navarros, que lo que quieren es mantener Navarra sometida a Madrid y sometida a España. Y me estoy refiriendo a gentes como el señor Adanero, como el señor Sayas. Señores Adanero y Sayas, nos van a tener enfrente el 28 y del 28 hacia adelante, porque son ustedes quienes no respetan a Navarra y quienes no respetan lo que deciden los navarros. Son ustedes los que le tienen pánico a lo que quieran decidir los navarros y navarras. Frente a una Nafarroa sin límites, una Nafarroa sometida a Madrid y sometida a España. Esa es la alternativa del señor Adanero y del señor Sayas. Por eso nosotros somos garantía de la libertad para Nafarroa y de la libertad para las gentes de Nafarroa. No todos son cálculos políticos. No todo es frío en la política. Bueno, lo dejamos ahí. Adanero, ¿te silbaron los oídos? Es que, a ver, oír la palabra, o sea, oírle a Otegi hablar de libertad, es que claro, clama al cielo, pero Batasuna, quiero decir, siempre ha defendido lo mismo, ¿no? Lo que y lógicamente a nosotros siempre nos ha tenido enfrente y nos va a seguir teniendo enfrente, pero no a nosotros, a miles de navarros que elección tras elección pues dejamos claro la Navarra que queremos, que es una Navarra plenamente integrada en España. Pero sí que el que te haga un ataque personal así, lo que evidencia pues es el daño que estamos haciendo al nacionalismo, el enfrentamiento que estamos haciendo con el independentismo. Eso es la clave de lo de ayer, ¿no? Porque que Otegi se dirija directamente a nosotros es porque sabe que somos el enemigo a batir, que somos los que les estamos diciendo las cosas claras y que somos los que estamos poniendo pie en pared con todo lo que supone el nacionalismo, el independentismo y lo que quieren hacer. Y frente al blanqueamiento que le hace Sánchez, pues aquí estamos otros diciendo y desde luego no pasando página, sino que dejando bien claro el pasado que hubo aquí, desde luego toda la acción terrorista de ETA y quienes apoyaban y aplaudían esos asesinatos. Y así vamos a seguir. Y por eso nos pone en el punto de mira, ¿no? Lo que es verdad que antes te ponían el punto de mira y bueno, pues ya sabemos lo que pasaba después. Acababan con tu vida o te secuestraban. Secuestros en los que participó varias veces el propio Otegi, ¿no? ¿En qué has notado? ¿En la calle has notado reacción después de las palabras de Otegi? Pues al final en la calle la reacción, sí, ayer ya mismo pues ya noté vía WhatsApp y tal, y esta mañana pues porque yo estoy en Pamplona estos días, y esta mañana cuando bajo a la calle, aquí hoy en Pamplona es fiesta todavía, sí. O sea, en Navarra es fiesta, y hoy cuando he ido pues a comprar el pan y esas cosas, pues con los 4 que me encontré en la calle,
pues ya me han dicho por lo de siempre, ¿no? Que mucho ánimo, vas por el buen camino, bueno, lo que te dice la gente que te aprecia y que te vota, ¿no? Y que está en tu mismo lado, ¿no? En que está la defensa de Navarra como comunidad política diferenciada dentro de España. Hervías, saluda a Danero. Carlos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, y tú ya te veo ahí todo el día, ¿eh? Ahí está. Vendiendo libros como un descosido, vendiendo como un descosido. Sí. Muy He escuchado bien. al miserable de Otegui que dice que va a tener enfrente, que si necesitas ayuda nos vamos unos cuantos aquí para Pamplona. Oye, que venga tu padre, que es guardia civil también. Eso es lo que él es la impotencia al final, ¿no? La impotencia pero que ha tenido siempre Batasuna, es que sabe que al final en Navarra, claro, la decisión de los navarros pues es la que es, y es la de formar parte de España y defender a la Navarra foral, ¿no? Y eso es su gran impotencia, porque después de los años que pasamos, después de toda la propaganda, después de todo lo que hace, de sus acuerdos con Sánchez, etcétera, etcétera, al final la realidad es que no consigue vencer a la gente en Navarra, que cree que se puede vivir muy bien en esta tierra siendo una comunidad como otras, singular dentro de España, con sus peculiaridades, pero desde luego orgullosos de su pertenencia a España. ¿Algo que decirle a Otegui, a Danero ahora, si está escuchando? No, pues a Otegui que sí, que nos va a tener enfrente, que nos ha tenido siempre, que nos va a seguir teniendo enfrente, pero algo más, que una vez más, cuando llegue en los procesos electorales, la Navarra que en la que creemos nosotros y que queremos es la que va a ganar a su quimera y entelequia, que es la Euskal Herria esa soñada que nunca va a llegar. Un abrazo, alcalde. Bueno, aún no, pero dentro de poco espero. Y estaremos ahí para aplaudirte, porque de verdad Pamplona necesita un alcalde como Adanero, y sé que la gente me entenderá que haga propaganda tan salvaje, pero es que es muy difícil no votar a Adanero si se presenta para esa tierra. Un abrazo fuerte, amigo, cuídate. Muchas gracias a todos, un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, en librerías habituales y online en todas las plataformas. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Estás escuchando Castillón Confidencial. Durante toda la pasada Semana Santa, día sí día también en televisión, mañana, tarde y noche, la gestación subrogada, Ana Obregón y la niña, portada de la revista Hola. Esto implica, más allá de cuestiones políticas, un análisis psicológico, y lo hace hoy para este programa el mejor psicólogo de este país, Javier Urra. Hola, Albert. El caso de Ana García Obregón nos ha puesto a los españoles ante un espejo, y como siempre unos están a favor, otros en contra, pero a veces se olvida lo esencial: el mejor interés de los niños. Quiero creer
que estamos ante un duelo patológico. Nadie que no haya padecido la pérdida de un hijo sabe el dolor inenarrable, y más, si se me permite, si se es madre. Y ella dice que su hijo le solicitó tener descendencia para el futuro, pero eso es pedir algo que es ilegal y por tanto no se debe de hacer. Pero no entraré yo en los vericuetos jurídicos del pago económico, que es siempre un error, de la maternidad subrogada, o del sexo con pago, o del trasplante de un órgano pagando dinero. Entraré en el aspecto psicológico y lo haré como psicólogo forense. Esta venga a decir: a mí me ha venido muy bien, vuelvo a ser una mujer ilusionada, hubo un momento que la vida no tenía sentido. Cuidado, cuidado, una niña no puede venir al mundo para sustituir a una persona que ha muerto. Una niña no puede venir al mundo para hacer feliz a una abuela. Esto es equivocarlo todo. Quizás un duelo patológico, un duelo muy transmitido por los medios de la comunicación, y una mujer con unas características un punto fantasiosas y de pérdida de lo que es el análisis de la realidad. No juzgo su dolor, no juzgo su ilusión, su cariño, su ternura, pero la moral, la ética, es lo que ha permitido a la especie humana llegar hasta aquí, y no vulnerar la ley y retorcerla. Y sobre todo me ha llamado la atención que salga en exclusivas en el Hola, es decir, que a lo mejor ha pagado por un lado y ha percibido dinero por otro. Ana García Obregón vino a mí cuando yo era el primer defensor del menor, pero como lo hizo Eugenia Martínez de Lujo, Isabel Gemio, o Terelu, o Marta Robles, y con todas las quejas que me hicieron estas personas, Cayetano también, pues planteé al fiscal general y luego al Congreso la modificación legislativa. Año 1996, Ley de Protección Jurídica del Menor. Ahora me ha sorprendido la poca coherencia exponiendo en la portada de un Hola a una niña. En fin, tiene un duelo patológico, pues si es así va a sufrir mucho, porque va a tener que oír muchas críticas. Y al fin, adorará a esta niña, pero nunca podrá sustituir a su hijo. Reflexiones de Javier Urra respecto a ese duelo patológico de Ana García Obregón, polémico, no me negarán. Bueno, aquí sigue Paco Álvarez, historiador. Aquí se incorpora Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo fue la Semana Santa? Pues muy bien, encantado de estar de nuevo con vosotros en el programa, y bueno, pues fue una semana con, digamos, mucha actividad intelectual, por decirlo así. Eso está bien, eso es que has leído mucho y ha sido alguna procesión, como todos. El artículo último que publicaste en Confilegal, el título dio que hablar. ¿Fue Jesucristo víctima de un crimen de odio? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que en aquella época no existía como tal el delito de odio. ¿Has llegado a esa conclusión, que fue víctima de un crimen de odio? Sí. De hecho, mi contestación es inmediata, sin ningún género de duda. El término crimen de odio aparece en torno al año 1990, porque es un término que incluso en Francia se hablaba de delito de intolerancia. Luego ya del mundo anglosajón utiliza esta terminología y poco a poco se va expandiendo hasta que en el 2003 la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea pues lo hace suyo, ¿no? Yeah. El caso es que para ser un crimen de odio en este hecho,
pues las características son que se selecciona una persona por motivos ideológicos o religiosos, y eso fue lo que hicieron con Jesucristo. Y además el crimen de odio, más allá de lo religioso y de lo político, el crimen de odio cometido es extraordinariamente brutal. Previamente hubo discurso de odio, hubo noticias fake sobre él. Lo hicieron pues los fariseos, lo hicieron, el propio juicio fue una farsa, y el mismo Pilato decía no tengo motivos, pero se le azotó, se le puso una corona de espinas, se le torturó. O sea, hubo ahí un proceso extraordinariamente cruel, ¿no?, que acabó efectivamente con la crucifixión. Sin ningún género de dudas, un crimen de odio. La religión, señores, es refugio de muchas cosas. Y para algunos, motivo para aparecer en los medios y hacer de ellos su bandera. Me estoy refiriendo a TV3 y lo de la parodia de la Virgen del Rocío. Más allá, quiero saber la opinión, quiero saber si hay delitos, si es o no crimen de odio, si se lleva a los tribunales esa mofa, si tiene o no resultado o no sirve para nada. Pero antes, escuchen 2 minutos de lo que hicieron. Creo que no hace falta ni traducción ni la imagen de una actriz disfrazada como Virgen del Rocío con un muñeco que simula ser Jesús en brazos y con un falso y exagerado acento andaluz, lo dice todo. Esto pasó en TV3, la tele pública. Madre mía, porque tú no estás aquí dentro, desgraciado. Tú no sabes lo que estás aquí dentro. Però que no li agrada que li dediquin... No me gusta, llevo aquí, está horroroso. Digo, me hubieran puesto un pareo. Però esto es muy aparatoso. Ja, bueno, aparatoso, perquè els devots del Rocío volen que vostè sigui la verge més espectacular del món. Jo no he entès mai tot aquest tema de la humilitat cristiana. Sí. Porta molta cosa, eh? Mucha cosa. Hi ha molt d'or aquí, eh? És el barroquisme andalús, diguem. La moreneta... ¿Tú sabes? La moreneta es austera. Claro, la moreneta, eso es minimalismo. Minimalismo. Esto es rococó. Esto es más rococó, sí, pero sí. Tú sabes, llevo 200 años. Sí. ¡200! Ni 10 ni 8, 200 años sin poder echar un polvo como Dios manda. ¿Me explico? Porque yo todo lo de quitarme el vestido, ponerme y tal, ya se t'han quitat la cara. Vostè no ha de preocupar, vostè és una mare de Déu. Vostè no està per coses terrenals. Vol que li aguanti el nen? Sí, i aquest nen? Sí. No me toque. José Luis Moreno. És un monchito, ¿no? Sí. Te pego la ñe. Quina gràcia, quina gràcia. Quina gràcia. ¿Qué? Tú. Mira, chúpate esa. Ai, Déu meu, no sé què dir per no cagar-la. Estic pensant tota l'estona. Jo és que fa estona estem en un camp de mines, tio. Ja, o sigui, ens han pogut demandar tanta gent. Sí. Què? Que tú, ¿qué haces luego? Guapo. No, senyora. No està al guió. No està al guió. Una mare de Déu que tira els trastos als presentadors. Això no pot ser. ¿Estás con el semáforo en verde? No. Ay, señor. No. ¿Y tú? No, señora, tú no. que estás más madurito, pero yo no las cosas hago cosas. Ja ho veig. Madre mía, estoy más caliente que el palo en churrero. Bueno. Y así todo el rato. Bueno, ya saben, la política ha pedido que se disculpen. Él ha dicho que puedes, él, me refiero a Toni Soler, director y presentador del programa, que puedes esperar sentado, pero lo ha dicho hasta la izquierda de Andalucía, la propia Teresa Rodríguez, antes en Podemos, dice que existe andaluzofobia por la forma como explican, hablan del barroquismo andaluz, esa mala imitación del acento.
Ya sabemos que nunca lo harían con el Islam, pero sí con el cristianismo. Ya sabemos que nunca se mofarán del catalán al que dedican millones de euros públicos, pero sí del andaluz. Antes de que habléis, si quiero la opinión de ambos, yo quiero hacer un perfil de quién es Toni Soler, el director y presentador de este espacio de TV3. Mire, para empezar, lleva en TV3 26 años, produciendo y presentando. 26 años. La mayoría de profesionales con los que yo empecé han corrido por 5 o 6 cadenas de tele, 8 o 10 emisoras. Él no, él siempre allí. Colaborador alguna vez de Julia Otero. Responsable de Polonia, un programa que ha ganado todos los premios por su humor político. Productor de Todo es mentira de Risto Mejide en Mediaset, porque el dinero español sí conviene de vez en cuando. Agitador y defensor del Tsunami Democratic. ¿Recuerdan aquel grupo de gente independentista que, cuando se enteró de la sentencia del procés, ocuparon el aeropuerto del Prat? Bueno, pues él fue uno de los que animaron a la gente en redes para que fueran al aeropuerto del Prat. Cofundador del diario Ara, subvencionado hasta arriba por la Generalitat. En TV3, Toni Soler ha llegado a producir 3 programas al día. Cuando el Supremo condenó los políticos del procés, escribió en Twitter: ¿se consideraría delito de odio querer que un tráiler atropelle a los miembros del Supremo? Dinero público de este hombre. Miren, solo en TV3 cobra 6 millones al año. 650.000 euros de ayudas públicas de la Generalitat, 363.000 la última factura del Ministerio de Cultura. Y, por ejemplo, cuando Xavier Trias fue alcalde de Barcelona, contrató a él para hacer un reportaje del 1714, 300 años, un documental. 2,5 millones de euros del ayuntamiento. Es decir, el dinero público les sale por las orejas desde hace 26 años. Primero, Esteban Ibarra, ¿es delito de odio la escena que hemos visto de la Virgen del Rocío? Pues para mí sí. Vamos a ver. Lo explico. El término delito de odio no está definido en el Código Penal, pero sí está situado en lo que sería la protección de las libertades y derechos fundamentales, en un título dedicado a todo esto, como está el discurso de odio, que es el 510 del Código Penal. Bueno, pues esto sería un presunto delito del 525 que habla de ofender los sentimientos de una confesión religiosa, ¿no? Sea público, sea palabra, sea por escrito, sea por cualquier tipo de soporte. Entonces yo sí lo veo que podría ser y sería materia denunciable, ¿no? Aquí con Esteban Ibarra, aquí con Paco Álvarez, con muchos mensajes de oyentes a través del canal de YouTube, de iVoox, de Spotify, de Decisión Radio y los teléfonos. Juan de la Casa Gran dice: ¿cómo me gustan estos programas constructivos históricos? Grande. Enhorabuena, eso de históricos va por ti, Paco, les gustas. María de la Paz Sosa, enhorabuena por la información que no dan en otros medios. Y agradece al mediador, a Marco Antonio Navarro Tacoronte, por su valor y por abrir la caja de Pandora. Se lo diré, María de la Paz. Pepi, cada comentario de Fran Carrillo nos gusta, es como si hablase la Biblia. Hombre, tampoco, pero Fran es un magnífico colaborador. Fernando José, sobre el mediador: deje de marear la perdiz y dé pruebas fotográficas de quién estuvo y quién no en el Ramsés. Se lo diré también de tu parte. Josefa Rodríguez: Marlaska debería dimitir junto a Sánchez, posiblemente es el peor del gobierno. Jesús García: Pérez de los Cobos ahora debería contarlo todo.
pero cuando no tengan impunidad los ministros, para que vayan a prisión. Irpo, gracias por este espacio tan rico de coherencia y buena información. En referencia al sistema injusto de sustracción de menores a sus familias por parte de algunos servicios sociales, hay un buen podcast, se llama Veleno, lo hace Pablo Tricia o Trinca, no sé bien, una fascinante serie italiana ambientada en los 80 y 90, una historia real. Muchas gracias, Veleno Podcast, y recomendado por este amigo. Epi Blas, venga, va, fuera debate, quitémonos las caretas, que se permita la compraventa de niños, esto va por lo de Ana Obregón, topemos el precio de los niños por si acaso. Total, hemos mirado hacia otro lado con las adopciones durante años y mientras los rumanos de Don Benito empurados. Bueno, cuánto cinismo e ironía. Monolog dice, nadie se pregunta de dónde sale el dinero para crear Sumar, la plataforma política de Yolanda Díaz. ¿Quién ha pagado el acto de presentación? Todo esto cuesta una fortuna. ¿Alguien tiene datos de esto, Paco? ¿Has investigado algo? ¿De dónde sale el dinero de Yoli? He estado mirando y he visto que ella ha hecho una especie como de crowdfunding, pero evidentemente no sabemos ni cuánto ha recaudado ni cuándo lo ha empezado a recaudar. Yo creo que esto habrá que mirarlo y habrá que seguirlo muy de cerca, porque evidentemente ahora mismo eso no es un partido político, no tiene afiliados, no debe de tener ningún tipo de financiación. Es más, hay quien dice que esto de sacar ahí oye, si quieres colaborar y no sé qué, mándanos dinero a esta cuenta, es un poco para tapar precisamente de dónde está saliendo este dinero. No sé, que miren en Venezuela. Ay, señor. Y la última, Javier Pocino aplaude la labor del parlamentario y colaborador de esta casa, Pablo Cambronero. Dice, sobre todo en lo relativo a llevar la contra gubernamental. En este sentido, su iniciativa de Congreso Escucha y Oficina del Diputado permite trasladar preguntas de la ciudadanía al Ejecutivo. Le remití una paradoja del Boletín Oficial del Estado con la eliminación que han hecho de símbolos franquistas con la Ley de Memoria Democrática. A ver, te pregunto, Paco, ¿el BOE tenía algún símbolo franquista? Porque vamos, yo he estado revisando el BOE, el escudo del BOE, las palabras del BOE. El BOE es diario oficial desde 1661, siglo XVII, que Franco no vivía. Y es el segundo diario editado más antiguo del mundo en papel. Le gana solo el de Holanda y por 5 años. Entonces, el BOE de Franco poco, el BOE 1661. Esto pasa mucho, ¿no? Pasa todo el rato, o sea, quiero decir, es que la ley de memoria histórica está muy mal hecha y lo de llamar a la gente franquista está muy mal hecho. O sea, no sé, el otro día, por ejemplo, fue estaban hablando de Saint-Brice, que era el embajador de España en Budapest, que salvó la vida a más de 5.200 judíos, dándoles pasaportes españoles. De hecho, es una persona que es considerado justo entre las naciones por el Estado de Israel y tiene un montón de honores mundiales, pero el Congreso de España, el otro día, de su país, votó en contra de que se lo homenajeara porque era un fascista. Salvó a 5.200 judíos en la Segunda Guerra Mundial de los nazis. Lo hemos hablado. Ya no hay más tiempo, gracias amigos. Mañana volvemos aquí a la misma hora a todos los digitales, canal de YouTube. Por favor, suscribíos a ese canal. iVoox, ahí podéis ayudar económicamente a partir de 10 euros. No llega a que esto continúe, hacedlo en iVoox, nos ayudáis a seguir. Y gracias Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio Benidorm, Radio Montaña Leonesa, todas las emisoras de Decisión Radio en toda España, y a vosotros, que sin vosotros nada de esto sería posible. Hasta el próximo Espacio Confidencial.
Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.